Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Septiembre 28. Raccoon City. 5:30 p.m. La orden de John era una obligación, no una sugerencia. Mientras Evelyn y Leo subían a empacar lo esencial, una mochila para ella, la mano de Leo como su ancla, John se movía con brutal eficacia a través de la armería de Kendo. No perdía tiempo en sentimentalismos. Se dirigió al almacén trasero, un lugar que Kendo había mantenido bien surtido incluso en tiempos de paz. John tomó las cajas etiquetadas con 9 mm, 5.56 x 45 mm, para su Colt Commando, y 45 ACP, para sus pistolas, abriendo los cartones con la punta de un cuchillo de combate y llenando cada bolsillo y funda de su traje con cargadores ya abastecidos. El peso de la munición era reconfortante. El sonido de metal entrechocando contra metal era el único lenguaje que importaba ahora. Su traje se sentía más pesado, pero más seguro. Kendo, regresando con una mochila oscura y una escopeta de corredera cargada, observó la maquinaria en movimiento. 10 minutos, dijiste, murmuró. Tiempo suficiente para armarnos, replicó John con la respiración entrecortada, terminando de asegurar su MP5 a su canana. Los niños están listos. Sí. Evelyn solo se llevó su oso de peluche y yo agarré algo de comida enlatada y agua. ¿Cuál es el plan ahora? ¿El Hummer? Preguntó Kendo, refiriéndose al imponente vehículo que John había dejado estacionado precariamente frente a la tienda. John asintió, su rostro sombrío. Tomaremos el vehículo blindado. Es el más rápido y seguro. Lo dejé a mitad de la calle para que fuera más fácil arrancar. Debería estar, John se detuvo. Había llegado a la puerta principal de la tienda, la que daba a la calle. Su mirada recorrió el punto exacto donde había dejado el Hummer H1. El vehículo no estaba. En su lugar, solo había un espacio vacío entre dos autos volcados, con marcas de neumáticos frescas en el pavimento roto, girando hacia la avenida principal. John se quedó inmóvil por un segundo. No había espacio para la sorpresa, solo para la rabia fría. Maldita sea, siseó John, la maldición más fuerte que había articulado desde que comenzó la pesadilla. Su voz era un susurro gélido, pero la intensidad era palpable. Kendo miró la calle vacía. No puede ser. ¿Un sobreviviente se lo llevó? ¿Ahora? Alguien vio el vehículo blindado, el arma, y aprovechó la oportunidad, replicó John. No importa. Iremos a pie ahora. Kendo apretó más la escopeta. ¿A pie? John, la estación de metro, está a unas 5 calles de aquí. A pie, ahora mismo, es una carnicería. Estamos perdiendo la luz. La tenue luz solar ya no era suficiente. El crepúsculo se había disuelto en una oscuridad temprana, solo rota por incendios distantes y los parpadeantes faroles que habían sobrevivido. Las sombras eran largas, profundas y traicioneras. John Wick se giró para mirar a Kendo. Su rostro, apenas visible en la penumbra, era una máscara de determinación. Quedarse aquí es una carnicería con techo. Moverse rápido, en la oscuridad, es una ventaja, explicó John, su voz baja y eficiente, como un informe táctico. La noche nos cubre. Nos hará más difíciles de detectar. Pero debemos guardar silencio. Cualquier ruido, cualquier grito, es una invitación. Hizo una pausa, mirando hacia donde los niños esperaban junto a la entrada de la escalera. Escúchame, Kendo. Esto es una formación. Mi posición es la punta de lanza. Tú eres el escudo. John tomó la delantera, su MP5 apuntando hacia adelante, cubriendo el campo de visión más amplio. Leo, Evelyn, se quedan entre Kendo y yo. Nadie se aleja más allá de la longitud de un brazo, instruyó John, sin levantar la voz. Se dirigió a los niños con un tono que era tranquilo pero que exigía obediencia absoluta. Si escuchan un sonido, si ven algo, no griten. Mantengan la boca cerrada y muévanse. ¿Entendido? Evelyn, aferrada a su mochila y a la mano de Leo, asintió bruscamente. Leo, con los ojos muy abiertos en la oscuridad, también asintió. John se dirigió a Kendo, que había tomado su lugar detrás de los niños, su escopeta cubriendo la retaguardia. Yo despejo el camino. Tú cubres nuestras espaldas. Si ves algo moviéndose, solo dispara si es una amenaza inmediata. Y apunta a la cabeza. ¿Claro? Claro, John, respondió Kendo, su voz baja y grave. El miedo en sus ojos había sido reemplazado por la concentración de un padre que defiende a sus crías. La puerta de la tienda, medio destruida, fue empujada lentamente por John.
La calle era un laberinto silencioso de vehículos abandonados y escombros, bañado en el inquietante resplandor rojizo de la noche de Raccoon City. El aire era frío y olía a humo y muerte. John salió primero, su silueta absorbiendo la escasa luz. Comenzó un movimiento lento, casi hipnótico, escaneando los tejados y las sombras. Kendo siguió, sus ojos fijos en la retaguardia. Sintió los pequeños cuerpos de Evelyn y Leo, uno delante y otro al lado, moviéndose rítmicamente. La formación era un delicado sándwich de carne humana y acero, avanzando calle por calle, adentrándose en la noche. 5 calles. El viaje a la estación de metro había comenzado. El factor de la poca luz, que añadía angustia y misterio para Kendo y los niños, era una bendición táctica para John, permitiéndoles moverse como fantasmas a través del infierno. El caos no se limitaba a los gritos. Era la arquitectura de la destrucción. Cada paso era un desafío, un ascenso silencioso sobre ladrillos rotos, cristales molidos y puertas de carros arrancadas. Raccoon City se había convertido en un osario urbano. En la primera calle, John tuvo que guiar la formación alrededor de un autobús volcado que sangraba combustible sobre el pavimento. La oscuridad era tan densa que los edificios colosales parecían fantasmas mudos a ambos lados. 2 calles adentro, el silencio de la táctica de John fue roto por la realidad de la amenaza. 4 figuras se tambalearon en medio de la calle, atraídas no por el sonido, sino por el tenue crujido de las botas de Kendo al pisar un charco de líquido pútrido. 2 a la izquierda, 2 al frente. Lentos, pero vienen, si se oyen sin mover la cabeza, su voz un hilo de aire frío. Kendo tensó sus músculos. Sabía que un disparo de escopeta aquí sería un desastre sónico, atrayendo a toda la manzana. John desenfundó su pistola P-30L silenciada, un arma que conocía íntimamente. Sin detener el avance, y usando los movimientos de Kendo como distracción para los infectados, John disparó. PFFF. PFFF. 2 sonidos amortiguados. 2 siluetas cayeron sin un gemido, sus cabezas perforadas por los proyectiles de milímetros. Los otros 2 infectados, ajenos a la muerte que acababa de pasar, continuaron su arrastre. John esperó a que pasaran un cubo de reciclaje y ejecutó a los 2 restantes con la misma fría eficiencia. Sigan. Rápido, pero en silencio, ordenó John. Los niños, con el terror congelado en sus rostros, se movieron. Evelyn se aferró a su padre, sintiendo el temblor de la mano de Leo en la suya. John y Kendo eran ahora una pareja letal, John despejando la vanguardia, Kendo vigilando para asegurarse de que nadie se levantara por detrás. Todo parecía ir según el plan de John. Ya habían pasado 3 calles y la cuarta estaba cerca de completarse. El nerviosismo de Kendo comenzó a convertirse en una tensa esperanza. La silueta del cartel del metro, aunque tenue y roto, brillaba en la distancia con el reflejo de un incendio. Estaban cerca. Fue entonces, a mitad de la cuarta calle, que la oscuridad los traicionó. Un gruñido bajo y rápido, diferente al gemido gutural de los infectados, se escuchó resonando por el callejón. John, que iba a la cabeza, detuvo la formación en seco, levantando una mano abierta. La escasa luz que se reflejaba en los escombros permitió a John ver el movimiento a nivel del suelo. Una manada, o lo que quedaba de una. Eran perros, pero sus ojos brillaban como ascuas incandescentes, un rojo demoníaco que cortaba la penumbra. Se movían con una velocidad y una inteligencia aterradoras. Maldita sea, maldijo John en sus pensamientos, una frialdad instantánea recorriendo su columna vertebral. Estos eran un problema mucho mayor. Los no muertos eran lentos y predecibles. Estas criaturas eran rápidas, implacables y probablemente guiadas por un olfato y un oído superiores. Eran demasiado rápidos para esquivarlos y demasiado numerosos para un enfrentamiento silencioso. Rápidamente, John identificó un callejón estrecho a su derecha, junto a un edificio que se desmoronaba. Había un gran contenedor de basura industrial metálico contra la pared. John se deslizó hacia atrás, acercándose a Kendo y a los niños, su voz reducida a un susurro urgente y cortado. Kendo, ¡escucha! Son perros, vienen por el callejón y son demasiado rápidos. Si usamos la escopeta, el ruido nos matará. No podemos arriesgarnos. Necesito que los niños se metan en ese contenedor de metal ahora mismo. Es temporal, pero los cubrirá mientras despejamos el camino. Kendo asimiló la orden en medio segundo. Entendido. Evelyn, vamos, es ahora. Evelyn, al escuchar la palabra perros y ver el enorme contenedor de basura, se puso rígida. No, papá. Yo no quiero meterme ahí, su voz era un pequeño gemido. Kendo se arrodilló al instante, agarrando a su hija por los hombros. Su voz, tensa por la urgencia, fue su pilar de calma.
Evelyn. Escúchame. Tienes que ser muy valiente, mi amor. Es por un minuto. Es el único lugar donde estarás a salvo mientras nos ocupamos de ellos. No tardaremos, te lo prometo. La niña miró a John, luego a su padre. Estaba aterrada, pero la convicción en la voz de Kendo era innegable. Leo no esperó. El niño se deslizó bajo el brazo de Kendo y trepó por el borde del contenedor con la ayuda de John, desapareciendo silenciosamente dentro. Su obediencia fue un acto de lógica pura, desprovisto de pánico. Al ver a Leo, Evelyn cedió. Kendo la ayudó a subir, y Evelyn se dejó caer entre las bolsas de basura y los cartones. John cerró la tapa con cuidado, su mente ya concentrada en el gruñido que se acercaba. Se movió para cubrir la esquina del callejón, el MP5 levantado, listo para el asalto. Kendo, escopeta lista, se paró hombro con él. El aire se llenó del hedor acre de carroña y pelaje húmedo. John se apretó contra la pared, usando la tenue luz de un farol distante para localizar al blanco más distraído. A unos 50 metros de distancia, en la boca del callejón, un perro infectado se alimentaba frenéticamente de un cuerpo. La distancia era extrema para un disparo de pistola en la oscuridad, y el riesgo de fallar y alertar al resto de la manada era inaceptable. John levantó su P-30L silenciada. No usó la mira, sino la memoria muscular, alineando el cañón con el centro de masa de la silueta en movimiento. Inhaló lenta y profundamente, exhalando una fracción del aire, bloqueando el resto en sus pulmones mientras su dedo se tensaba en el gatillo. Por un breve momento, el mundo exterior dejó de existir. Solo quedó el punto entre la mira del arma y el objetivo. PFFF. El sonido fue una liberación de aire comprimido. El perro que estaba alimentándose se detuvo. Sin un gemido, su cabeza cayó pesadamente sobre el cadáver. No hubo alerta, pero la manada ya estaba en movimiento. El ligero cambio en el viento llevó el olor fresco a pólvora, el sudor de la tensión y, peor aún, el rastro de carne humana que los niños y Kendo acababan de dejar al moverse. 4 pares de ojos rojos se alzaron en la oscuridad y, con un aullido gutural, irrumpieron en una carrera. «¡Vienen!», gritó Kendo, su voz tensa mientras levantaba la escopeta. Los perros eran un borrón de furia y garras, su velocidad desmentía sus cuerpos putrefactos. John no dudó. Sacó su segunda pistola silenciada, el MP5 en su espalda, y se movió con una fluidez mortal. El primer perro saltó en un arco bajo. John no le disparó. Lo esquivó, girando su cuerpo para que la criatura lo pasara. En el instante en que el perro tocó el suelo, John le disparó en la base del cráneo con un tiro que destrozó el hueso. El segundo perro se centró en Kendo. El hombre, aunque armado, era más lento. Intentó levantar la escopeta, pero el animal ya estaba en el aire. Kendo se cubrió el rostro con el antebrazo. Antes de que las mandíbulas pudieran cerrarse, John se abalanzó, interponiéndose entre el ataque y Kendo. Usó su antebrazo, reforzado por el traje de Kevlar, para desviar la mordida, sintiendo un impacto brutal. Sin un gemido de dolor, John usó el peso del perro en su contra. Lo lanzó contra la pared del contenedor de basura donde se escondían los niños. El estrépito metálico del perro contra el acero fue ensordecedor y resonó por la calle. Ahora, Kendo. Siseó John, liberándose del agarre del perro que, aturdido, intentaba levantarse. Ese golpe y la intervención de John fueron la chispa que Kendo necesitaba. Recuperándose, con el corazón latiendo en sus sienes, Kendo apuntó la escopeta al perro aturdido. ¡Bum! El rugido de la escopeta de corredera destrozó el silencio de Raccoon City. Una explosión de plomo y sangre. El perro fue pulverizado en una nube roja contra el contenedor de basura. El ruido fue una sentencia de muerte para la tranquilidad, pero un acto de supervivencia. El sonido alertó a 2 perros más que se unieron a la refriega, pero ahora estaban desorientados por la explosión. John aprovechó el caos sónico. Se deslizó sobre el pavimento, un fantasma armado, su P-30L disparando con inhumana elegancia. Un perro recibió 2 disparos rápidos y precisos en la cabeza. El otro, intentando flanquear a Kendo, fue interceptado por 3 disparos en el cuello y el pecho. El enfrentamiento duró 10 segundos, pero para Kendo, se sintió como una eternidad. Cuando el último gruñido se extinguió, solo quedaron los cuerpos inertes y el eco sordo del disparo de escopeta rebotando en los edificios. John se levantó, su traje apenas sucio, sus ojos escaneando la calle. El humo del disparo de Kendo era la única señal de batalla. El ruido, dijo John, su voz apenas audible. Nos va a costar 2 minutos más de movimiento lento. Se acercó al contenedor de basura y golpeó la tapa suavemente. Estamos despejados. Salgan lentamente, ahora.
La tapa metálica se levantó con un chirrido estridente, una protesta de metal contra el silencio recién recuperado. Leo fue el primero en emerger, impulsado por una obediencia ciega, seguido de cerca por Evelyn, que se aferraba a su mochila. Ambos se congelaron en el borde del contenedor, no por miedo a la oscuridad, sino por la realidad de lo que había ocurrido en los últimos 10 segundos. El aire todavía estaba espeso con el olor a pólvora y, ahora, con el hedor a sangre fresca, vísceras y el aroma químico del trabajo limpio de John. Leo vio los cuerpos de los perros, la mayoría con agujeros limpios y mortales, pero sus ojos se fijaron en el impacto de la escopeta de Kendo. Trozos de pelaje y carne oscura esparcidos grotescamente sobre el metal del contenedor y el pavimento. El estómago del niño, que ya había soportado el shock del combate anterior, no pudo resistir el asalto a sus sentidos. Se giró hacia la pared, doblando la cintura, y vomitó ruidosamente, el sonido acre del ácido golpeando el cemento. Kendo reaccionó de inmediato. Se agachó, dejando caer la escopeta a un lado para poder abrazar a Leo. Le dio palmadas firmes y reconfortantes en la espalda mientras el niño vaciaba su estómago. Está bien, campeón. Ya pasó. Solo respira. Inhala, exhala. Evelyn, por otro lado, se mantuvo inmóvil. Sus labios estaban apretados en una línea tensa, sus ojos fijos en un punto muerto entre su padre y John. Estaba pálida, temblando ligeramente, pero negándose activamente a mirar los restos de los perros. Su mecanismo de supervivencia era la negación visual, una fortaleza emocional que sorprendió a Kendo en medio de la crisis. Se aferró a su mochila como si fuera un ancla en una tormenta. Mientras Kendo confortaba a su hija adoptiva, John no perdió un segundo. Recargó rápidamente el cargador de su P-30L. Su rostro, desprovisto de emoción, evaluó la escena. El rugido de la escopeta, aunque salvó sus vidas, había sido un faro sónico en la noche. Rápido, dijo John, su voz baja pero urgente, mirando hacia la boca de la calle. Tenemos que correr. El sonido que hicimos fue demasiado. Esto atraerá a docenas. Justo cuando terminaba la frase, sus ojos, entrenados para ver movimiento donde solo había oscuridad, detectaron la silueta. Varios infectados se tambaleaban en la entrada de la cuarta calle, atraídos por el eco del disparo. Eran lentos, pero su número era alarmante, y el tiempo de respuesta estaba terminando. Kendo se puso de pie, su expresión endurecida. Levantó a Evelyn en un solo movimiento, llevándola contra su pecho. Aguanta fuerte, princesa. Papá te tiene. John se acercó a Leo. El niño, exhausto y con sabor a bilis en la boca, levantó la vista. John, sin una palabra, simplemente lo levantó con una mano bajo sus axilas, sosteniéndolo contra su costado, sosteniendo al niño como si fuera un rifle de precisión. Ambos hombres corrieron, John tomando la delantera, su MP5 ahora en posición de disparo. Se movían rápido, Kendo sujetando a Evelyn con firmeza, John protegiendo a Leo, usando su propio cuerpo como barrera protectora. Los niños cerraron los ojos instintivamente, enterrando sus rostros en la ropa de los hombres. No querían ver las figuras que se acercaban, las que se arrastraban, con extremidades rotas colgando flácidamente y partes de hueso expuesto brillando horriblemente en la tenue luz. La carrera desesperada hacia la estación de metro había comenzado. Apenas habían avanzado 10 metros cuando la táctica de John se vino abajo. Los gemidos distantes se amplificaron rápidamente. 3 infectados irrumpieron por un callejón transversal a su izquierda, interceptando directamente su camino. John no dudó. No había tiempo para detenerse, ni para usar el supresor. Leo. Cúbrete los oídos. Ordenó John con un grito firme, sin disminuir su carrera. El niño, aferrado al costado de John como un canguro, obedeció de inmediato, presionando sus pequeñas manos contra sus orejas. John ajustó su agarre en su MP5, manteniendo el cañón bajo para no apuntar a Kendo, y ejecutó una ráfaga controlada de 3 disparos. Los cuerpos de los 3 infectados se estremecieron, sus cabezas explotando en la penumbra. Disparar con precisión, mientras se movía, mientras llevaba peso adicional, era una hazaña balística que solo un asesino de su calibre podía lograr con tal calma. Agárrate fuerte a mi espalda, ahora. Siseó John a Leo, reduciendo la velocidad lo justo para que el niño rodeara su cuello con los brazos, asegurando su posición con las piernas alrededor de la cintura de John. John usó el breve respiro para recargar el MP5 en el arnés con una velocidad que la oscuridad apenas podía captar. Kendo estaba en la misma situación. 2 infectados más, notablemente más ágiles que el promedio, salieron de una abertura a la derecha, acercándose peligrosamente al flanco de Kendo. Kendo se detuvo, usando el impulso de la carrera para pivotar.
Evelyn, ojos cerrados y oídos tapados, ahora. La niña, que estaba acostumbrada a las órdenes de su padre, cumplió al instante, hundiendo su rostro contra el hombro de Kendo y cerrando los ojos. ¡Kachik! El sonido del mecanismo de ciclo de la escopeta resonó. Kendo apuntó y disparó 2 veces en rápida sucesión. ¡Bum! ¡Bum! Los disparos no fueron tan limpios como los de John, y los infectados no murieron, pero el impacto masivo de los perdigones de la escopeta los arrojó brutalmente al suelo, sus cuerpos rotos e incapaces de levantarse rápidamente. Fue suficiente. Vamos, vamos. Kendo corrió de nuevo, con Evelyn todavía firmemente sostenida sobre su hombro. Finalmente, al final de la calle, apareció la imponente estructura. La entrada a la estación de Metro Sur de Raccoon City. Una marquesina de ladrillo gris y sucio, con el cartel principal colgando torcido y parpadeando por un cortocircuito. Debajo, unas empinadas escaleras de metal les daban la bienvenida a la oscuridad subterránea. John se detuvo al borde de las escaleras y bajó a Leo suavemente, asegurándose de que el niño estuviera firme sobre sus pies. Kendo hizo lo mismo con Evelyn. John miró por encima del hombro hacia la calle. El grupo inicial de infectados que había visto se había triplicado. Se movían muy lentamente, pero la masa se acercaba, imparable. Rápido. Abajo. Ahora. Ordenó John, empujando a los niños hacia las escaleras, cubriendo su retaguardia con el MP5 mientras Kendo y los niños descendían. El grupo se hundió rápidamente en el cemento y la oscuridad. La puerta de metal del metro, aunque entreabierta y sucia, ofrecía la ilusión de una barrera. El viaje a pie había terminado, pero el infierno subterráneo apenas comenzaba. El descenso fue un alivio inmediato para los niños. El aire subterráneo era fresco y estancado, un respiro del hedor de la superficie. El caos sónico se transformó en un silencio amortiguado, roto por un ruido inesperado. Un murmullo de voces, un sonido colectivo de mucha gente, que se amplificó a medida que descendían por el túnel de la escalera. Kendo se detuvo en el último escalón, su rostro iluminado por una oleada de esperanza. John. ¿Escuchas eso? Hay más gente. El tren probablemente esté esperando a todos los sobrevivientes posibles. Es una evacuación. Lo logramos. John simplemente asintió, su mirada recorriendo las sombras y los techos, incapaz de bajar la guardia. Su entrenamiento le decía que la seguridad colectiva era frágil, pero la presencia de otros humanos vivos era, innegablemente, una ventaja. Evelyn y Leo, dejando atrás la pesadilla de las calles, también sintieron alivio. La atmósfera era menos caótica, más controlada. Al llegar al piso de la estación, la escena era un tapiz de desesperación humana. La luz de emergencia débil y amarilla revelaba a una gran multitud de personas esparcidas por el andén donde se suponía que el tren estaba esperando. Era un grupo diverso. Gente herida, otros sollozando en silencio, madres acunando a niños temblorosos y hombres con rostros de piedra, aferrándose a cualquier cosa que pudiera usarse como arma. La mayoría de los sobrevivientes estaban inmersos en su propia miseria o agotamiento, ignorando la llegada de John y los demás, lo que les permitió entrar sin causar revuelo. Robert Kendo. Un hombre mayor, de rostro arrugado y cabello gris, se acercó a Kendo. Llevaba una sucia camisa de franela y tenía un brazo vendado crudamente. Larry. Pensé que no llegarías hasta aquí. Me alegro de verte, saludó Kendo a su cliente habitual con una cordialidad forzada. Evelyn y Leo se quedaron quietos, observando con curiosidad. Para ellos, era la primera vez que veían a tanta gente viva desde que comenzó el brote. ¿Llegó el tren, Larry? ¿Está esperando? Preguntó Kendo, la pregunta urgente en la mente de todos. Larry suspiró, un sonido pesado y decepcionado. Sí, Roberts. Llegó. Pero hace unas 2 horas. Salió lleno, hasta el tope. Tuvimos que dejar a mucha gente fuera. Los que quedamos aquí somos los rezagados o los que no pudieron subir. Pero dijeron que el tren volverá. Así que, tenemos que esperar. Kendo dejó escapar un suspiro de alivio teñido de frustración. El tren se había escapado por poco, pero la promesa de que regresaría era un salvavidas. Despidiéndose de Larry, Kendo, John y los niños se dirigieron hacia la pared del andén, una zona menos concurrida. Finalmente podían sentarse y descansar después del agotador viaje. Kendo abrazó a Evelyn, acunándola contra él. Leo se acurrucó en silencio entre John y Kendo. John se apoyó contra la fría pared, su mirada inescrutable todavía escaneando el grupo de sobrevivientes, el túnel y la oscuridad que había dejado atrás en las escaleras. Con un movimiento casi imperceptible, tocó su antebrazo. El lugar estaba magullado y palpitaba con un dolor sordo.
Era el punto donde el perro infectado lo había mordido antes de que lo lanzara contra el contenedor de basura. El traje de Kevlar había protegido su carne. No había roto la piel, pero el brutal apretón que sintió contra sus huesos era un recordatorio físico de la fuerza inhumana de las criaturas. La espera había comenzado. Mientras John, Kendo y los niños encontraban un respiro bajo tierra, a 2 kilómetros de distancia, un Humvee blindado de color negro profundo, diferente al Hummer H1 robado, rasgaba el pavimento roto de la Quinta Avenida. A bordo no había 3, sino 7 soldados del Servicio de Seguridad de Umbrella, US. Estaban apiñados en la cabina y la parte trasera, una fuerza de asalto concentrada. Sus uniformes eran de material balístico negro, sin insignias visibles más allá de un sutil logo de paraguas bordado. Lo más inquietante eran sus rostros, ocultos detrás de máscaras de gas con lentes reflectantes de color rojo brillante, que reflejaban las llamas distantes como ojos demoníacos. El conductor, conocido como Víbora, habló sin emoción, su voz metálica y filtrada por el respirador. Reporte de posición. Estamos a 1,5 kilómetros del objetivo, cazador. El tráfico de infectados es ligero, en su mayoría a pie. La horda principal está convergiendo en el área de la tienda. El oficial al mando, conocido como cazador, el líder del escuadrón, estaba en el asiento del copiloto, un hombre de presencia inquebrantable que mantenía un fusil de asalto HIK 416 en su regazo. Su voz, grave y autoritaria, resonó en la cabina. Confirmado. Mantén la velocidad. Necesitamos asegurar la entrada de la estación de Metro Sur antes de que oscurezca por completo. Mantengan el nivel de alerta, susurró. No hay bajas civiles innecesarias antes de llegar a la estación. Desde la parte trasera, una voz distinta, de un soldado de apoyo llamado Echo, se unió a la conversación a través del intercomunicador interno. Cazador, la inteligencia está confundida sobre el objetivo principal. ¿Estamos buscando sobrevivientes o una amenaza Bow en el punto de extracción? Ambos, replicó Cazador con frialdad quirúrgica. Sombra, confirma la orden del coronel. Sombra, el especialista en comunicaciones, que estaba en el asiento central, revisó su consola. Confirmando inteligencia. La estación de metro fue utilizada como punto de evacuación. El tren que salió hace unas 2 horas estaba sobrecargado y logró escapar del perímetro de la ciudad. La orden es clara. El escape es una falla de contención de nivel delta. Víbora giró bruscamente el volante para esquivar un auto volcado. La orden es clara, cazador. Eliminación total. Todos los sobrevivientes en la estación de metro, así como cualquier rezagado que llegue, deben ser neutralizados para evitar la exposición. El tren regresará, o al menos eso se les hizo creer. Queremos que el punto de reunión siga siendo atractivo. Otro soldado en la parte trasera, Martillo, cuya especialidad era el armamento pesado, intervino con un gruñido. ¿Y si oponen resistencia? ¿O si el tren trae algo más que civiles? Cazador se recostó, sintiendo el leve traqueteo del Humvee bajo sus botas. Si oponen resistencia, se eliminan con fuego letal. Si el tren trae Ghosts, se eliminan de la misma manera. Este es un trabajo de limpieza, no una batalla. Procederemos con cautela. No queremos atraer a las fuerzas federales que ya están merodeando por los suburbios. Sombra ajustó su rifle. Entendido. Neutralización y aseguramiento del punto de evacuación del metro. Sin testigos. El tren que regrese no encontrará a nadie vivo. Cazador terminó la conversación con un comando final. Prepárense. Estamos llegando a la boca del metro. Martillo, lanza. Despliegue de contención perimetral. El resto, conmigo. Máxima discreción a partir de ahora. Los 7 soldados se quedaron en silencio, siendo la única evidencia de su inminente llegada el grave rugido del motor diésel, un sonido que pronto se mezclaría con la oscuridad de Raccoon City. Septiembre. Raccoon City. 6:30 p.m. El grupo estaba acurrucado contra la fría pared de concreto de la estación de metro, un rincón muerto fuera del andén principal. La luz de emergencia, tenue y parpadeante, pintaba la desesperación colectiva en tonos amarillos y grises. Kendo, exhausto y con el corazón aún latiendo por la carrera, sostenía a Evelyn cerca de su pecho, su cuerpo sirviendo como escudo contra el miedo y la suciedad del suelo. Evelyn, con los ojos cerrados, se aferraba a su oso de peluche, tratando de silenciar el mundo exterior. Leo estaba sentado entre John y Kendo, su pequeña mano tocando la bota de John. El niño, después del episodio de vómito, estaba en un estado de quietud casi catatónica, absorbiendo el silencio y la seguridad que el cuerpo de John le proporcionaba. John no estaba descansando.
Estaba quieto, sí, pero su mente era un motor silencioso que procesaba información. Su MP5 permanecía asegurado a su pecho. Sentado con las rodillas flexionadas, la tensión en sus hombros era la única evidencia física de su constante estado de alerta. Escaneó el túnel y la multitud. La seguridad era una ilusión. El metro era una ratonera. Si la puerta de metal fallaba o si el tren no regresaba, la desesperación se convertiría en violencia. Fue entonces cuando el peligro dejó de arrastrarse y comenzó a susurrar. John sintió el cambio primero en las miradas. No eran los ojos vacíos e irracionales de un infectado, sino ojos humanos, llenos de odio concentrado y terror. Había sido tan sutil como un cambio en la presión del aire. Al principio, fue solo una mujer de mediana edad, sollozando en un rincón, que levantó la vista y fijó su mirada en John. Luego, un hombre con un brazo vendado dejó de hablar con su esposa y se giró. El murmullo colectivo en el andén comenzó a transformarse, la energía de la multitud moviéndose lentamente, como una marea silenciosa, hacia ellos. John entrecerró los ojos. Sus oídos, afinados para captar el clic de un arma o el gruñido de una criatura, captaron la primera frase. Ese es él. Mírenlo. Esa cara. Otro murmullo, más audible. ¿El asesino? ¿El de la escuela? El nombre del lugar de la masacre, el lugar que lo había convertido en la noticia principal justo antes de que Raccoon City cayera, se extendió como una chispa en la gasolina. El hombre sentado frente a John, que había estado tranquilo momentos antes, ahora lo miraba con los dientes apretados. Asesino. El grito fue agudo y resonó en los techos abovedados del túnel. Era la mujer de mediana edad. Se puso de pie, cojeando, y apuntó con un dedo tembloroso a John. Tú eres el de las noticias. El que mató a todos esos niños. El pánico, la rabia, la culpa de toda una ciudad moribunda encontraron un chivo expiatorio perfecto. John Wick era un monstruo del que habían oído hablar. Para la gente en el metro, consumida por el miedo y la impotencia, no importaba si el brote del T-virus había comenzado. Él era la personificación del caos que los había devorado. Varias personas se pusieron de pie. El hombre con el brazo vendado levantó un trozo de barra de metal. Vete de aquí, demonio. No te queremos cerca de nuestros hijos. Gritó el hombre con la barra, su voz áspera por el miedo. Kendo, al instante, se puso de pie, su escopeta levantada. Se interpuso entre John y la multitud que se acercaba. Su rostro, aunque visiblemente asustado, estaba lleno de una furia protectora. Cálmense. Retrocedan. Es un sobreviviente como ustedes. Gritó Kendo, su voz tratando de sonar autoritaria. No es un sobreviviente. Es un animal. Miren su cara. Él causó esa masacre en la escuela. Replicó la mujer, su rostro cubierto de lágrimas y mocos. Si no fuera por él, mi sobrino. John no se movió. Su postura no cambió, sus ojos todavía escaneando a la multitud, pero no como enemigos, sino como variables enloquecidas en una ecuación defensiva. Sabía que no podía disparar. Matar a un civil inocente aquí sería su fin, no solo moralmente sino prácticamente eran unas 70 personas o quizás más. El hombre de la barra de metal dio un paso adelante. Suelta el arma, asesino. No tienes derecho a estar aquí. Kendo levantó la escopeta y apuntó. No te acerques más. Juro que disparo. Si le tocas un pelo, lo juro. No te atreverías. Kendo. Ahora que lo pienso, ¿tú le vendiste las armas que usó para matar a esos niños? Bramó el hombre. Evelyn, aterrada, agarró la chaqueta de Kendo. Leo se levantó y se refugió detrás de John, su pequeño cuerpo temblando. John, finalmente, habló. Su voz era apenas un susurro que cortó a la multitud, pero en el silencio tenso, resonó con una autoridad mortal. Si dan un paso más, la carnicería que vieron en la televisión parecerá una mala broma, dijo John, sus ojos fríos como hielo ártico. No era una amenaza, sino un recordatorio brutal de su capacidad. El hombre de la barra se tambaleó, no solo por el miedo a la muerte, sino por la frialdad inhumana con la que John lo había sentenciado. Una mujer mayor, a un lado, gritó. No le crean. Es solo un hombre, y estamos hartos de sus mentiras. Él trajo el mal aquí. La masa civil se compactó, avanzando 2 pasos, cerrando el círculo. Un joven intentó agarrar una caja de herramientas abandonada, buscando desesperadamente algo que usar como arma. ¿Y si lo empujamos a las vías? No podemos dejarlo aquí. Es un demonio que trae mala suerte. Gritó otra voz desde la retaguardia, llena de la cobardía que proporciona la seguridad de la multitud. La gente dudó de nuevo, mirando el oscuro abismo de las vías, una solución horrible pero tentadora.
El hombre de la barra de metal se detuvo en seco, el óxido de la barra crujiendo bajo la presión de su agarre. John Wick notó el cambio en la mirada del hombre de la barra, la vacilación cobarde en los que gritaban desde atrás. Esa vacilación era su única oportunidad silenciosa. Sin perder un milisegundo, John desenfundó su MP5 de su pecho. El chasquido metálico del fusil de asalto al ser puesto en posición fue el primer sonido de advertencia. Luego, sin apuntar a nadie, sino al punto más alto de la bóveda de concreto que se alzaba sobre sus cabezas, disparó una ráfaga controlada de 3 proyectiles. La explosión fue cataclísmica en el espacio cerrado. El eco reverberó por el túnel con la fuerza de una bomba, y escombros de concreto y polvo llovieron sobre la multitud. No fue un disparo para matar, sino una demostración de poder sónico y físico. Varias personas cayeron al suelo cubriéndose la cabeza, la fuerza pura del sonido sacudiendo sus huesos. En ese instante, la multitud recordó que estaban tratando con un hombre que no solo podía matarlos, sino que lo haría sin pestañear. En ese momento de terror escalofriante, Leo, el pequeño que había perdido a su madre, salió de detrás de John. Miró a la gente y luego a Kendo. Con todas sus fuerzas, el niño gritó, pero no con palabras, sino con un sonido de profunda angustia. El sonido era la desesperación pura de un huérfano que veía a su último protector atacado por lo único que quedaba: otros humanos. Él me salvó. No puede ser un asesino, gritó Leo, señalando a John. El niño no podía formar frases completas, pero su intento desesperado de defender a John fue suficiente para romper el hechizo de la rabia. La gente retrocedió, golpeada por la inocencia y el terror en la voz del niño. La gente se quedó en silencio. El niño detrás de John lo estaba defendiendo. El contraste era demasiado marcado. El monstruo con armadura era, para este niño, un salvador. Kendo aprovechó el momento de confusión, su escopeta todavía levantada. Mírenlo. Acabamos de llegar de la superficie. John nos salvó de un escuadrón de perros mutados. Si quieren pelear, pelearemos, pero si fuera ustedes, guardaría esa rabia para cuando el tren regrese. Tenemos enemigos reales fuera de esta estación. La multitud se sintió avergonzada y confundida. El odio comenzó a disolverse, dejando solo miedo. El hombre de la barra de metal bajó lentamente el brazo, sus ojos fijos en el suelo de concreto. Las mujeres que gritaban abrazaron a sus hijos, sus sollozos ahora silenciosos y humillados. El peligro se había disipado, dejando un residuo de culpa y miedo en el aire. Pero John Wick no había bajado la guardia ni un ápice. Sabía que la calma era temporal. Los siguientes 10 minutos se alargaron en la estación como una tensa y silenciosa eternidad. El andén se había convertido en un campo minado emocional. Kendo, agotado por la adrenalina del enfrentamiento y la carrera, bajó lentamente su escopeta y se sentó en uno de los viejos bancos de metal adosados a la pared, atrayendo a Evelyn y Leo con él. Evelyn se acurrucó contra su padre, temblando en silencio. Leo, todavía aferrado al muslo de Kendo, miró de reojo a John, sintiéndose seguro pero confundido. John no se movió. Permaneció de pie, en el punto exacto donde había disparado, su MP5 ahora sostenido a la altura del pecho, el cañón ligeramente inclinado hacia el suelo en una posición de alerta baja. Era una estatua de concreto y Kevlar. Su postura no invitaba a la conversación, al acercamiento o al perdón. Estaba en guardia, esperando. La multitud se reagrupó, pero esta vez, el movimiento fue para distanciarse. Se arrastraron hacia el otro extremo del andén, un silencio incómodo flotando sobre ellos. Había susurros, por supuesto. Murmullos de desprecio, resentimiento y renovado miedo. El asesino, no es humano, un monstruo armado, pero nadie se atrevió a mirar a John a los ojos por mucho tiempo, y mucho menos a acercarse a él. El agujero que las balas habían dejado en el techo era un recordatorio físico de la letalidad controlada que John había ejercido. El miedo a los infectados en el túnel se había mezclado con el miedo a este hombre. Estaban a salvo de él por ahora, pero sabían que no lo tenían de su lado. John, ignorando el ostracismo, mantuvo su concentración en los puntos ciegos, las vías oscuras, la boca del túnel de llegada y el hueco de la escalera. 10 minutos. La luz de emergencia seguía parpadeando, marcando el tiempo en pulsos irregulares. De repente, el silencio fue roto con violencia inmediata. No hubo motor diésel, ni bocina, solo un impacto seco y sordo, como una bota táctica golpeando el primer escalón de concreto de la entrada del túnel. Inmediatamente después, el sonido brutal, mecánico y coordinado del metal. El chasquido de 7 cerrojos de rifle al ser cargados en la oscuridad de las escaleras. Era el sonido de profesionales con supresores.
John giró la cabeza bruscamente, sus ojos abriéndose en un raro instante de brutal sorpresa. Habían sido flanqueados. Antes de que la primera sombra militar se materializara, John se lanzó hacia el banco donde estaban Kendo y los niños. Su movimiento fue tan rápido y contundente que casi arrastra a Kendo a las vías. Ahora. Su voz fue un susurro gutural, más un comando físico que verbal. Empujó a Leo y Evelyn hacia el andén con una mano, mientras su otra mano agarraba la parte trasera del chaleco de Kendo. Kendo, confundido, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Su mente procesó que la amenaza no eran los infectados, sino algo peor. ¿Qué? Ahora. Muévete, Kendo. El tono de John no permitió preguntas. Era la voz de un hombre que había visto la muerte demasiadas veces y reconocía su inminente llegada. Kendo reaccionó por instinto. Agarró a Evelyn y la deslizó por el hueco oscuro y mohoso que conducía a las vías. Evelyn, abajo. Leo, síguenos, rápido. Mientras Kendo ayudaba a Evelyn a bajar al vacío de las vías, Leo levantó la cabeza. Sus ojos, todavía hinchados por el llanto reciente, se fijaron en la primera figura que descendía las escaleras. El hombre que entraba en la penumbra llevaba un equipo táctico oscuro, grueso y sin marcas. Lo que cautivó a Leo no fue el rifle o las botas, sino la máscara de gas completa con lentes reflectantes rojos que ocultaba el rostro del soldado. El rojo brillante en la oscuridad, la silueta inhumanamente pesada, el frío control que emanaba de la figura. Un recuerdo, un fragmento de dolor, se instaló en su pequeña mente. No un recuerdo de miedo, sino de traición. El sonido ensordecedor de su madre gritando y luego el silencio. Y las últimas figuras que había visto, justo antes de que John lo arrastrara, habían sido siluetas oscuras, con ojos rojos brillantes en la noche. Eran ellos. Los que habían disparado. Los que habían matado a su madre. El dolor fue un cuchillo, y el niño se paralizó por un segundo, la brutal verdad de las figuras militares chocando contra él. Kendo tiró de él con fuerza, haciéndole reaccionar. Leo, vamos. Kendo, sin entender la causa de la parálisis del niño, lo empujó suavemente y se deslizó tras los niños hacia el oscuro túnel. La oscuridad de las vías fue un abrazo frío. Kendo se apoyó contra la pared húmeda, su escopeta levantada. Él y los niños se refugiaron en el primer hueco de mantenimiento del túnel, siendo la negrura su aliado. John se quedó atrás. Se apretó contra una columna de soporte de concreto, su cuerpo fusionado con la sombra. Desde su posición, tenía una vista clara de los soldados. El MP5 estaba en posición de disparo, su dedo índice descansando justo al lado del gatillo, pero su mano izquierda ya había desenfundado su pistola suprimida. Vio a la multitud. A pesar del chasquido inicial de los cerrojos, el alivio inundó el pánico. La gente, desesperada por la salvación oficial, ignoró la violencia implícita en las armas levantadas. El primer soldado que se acercó, el líder, John lo identificó por la fluidez de sus movimientos y la radio en su hombro, sostenía un pequeño megáfono direccional. Llevaba una máscara de gas idéntica a la de sus hombres, con los reflectores rojos ocultando sus ojos. Ciudadanos de Raccoon City. Calma. Hemos llegado. Somos ayuda militar de Umbrella. La voz del líder era un eco profesional y tranquilizador que rebotaba en los arcos de concreto. Mantengan la calma y cooperen. Los llevaremos a un lugar seguro. Un punto de evacuación. La multitud comenzó a moverse hacia la voz. Gracias a Dios. Gritó un hombre con una bolsa, con lágrimas de desesperación. Sabía que el gobierno no nos abandonaría. Vitoreó una mujer, llorando de alivio mientras se acercaba. Umbrella. Trabajamos para ellos. Sabía que vendrían. Exclamó otro, sintiendo una falsa conexión con la corporación. Dígales dónde están los enfermos, tenemos que salir de aquí. Instó una anciana, dispuesta a cooperar con cualquier autoridad. Mientras el líder mantenía la distracción, los otros 6 soldados se movieron con una eficiencia aterradora. Avanzaron en una formación abierta, no para defender, sino para contener. Se separaron en parejas, moviéndose silenciosamente entre las columnas y la multitud. John notó el patrón. Estaban creando un semicírculo mortal, asegurando cada salida y punto de cobertura en el andén, desde el túnel de entrada hasta el borde opuesto. No estaban estableciendo un perímetro de protección. Estaban estableciendo un campo de fuego cruzado. El líder, perfectamente posicionado en el centro frente, se convirtió en el punto focal. Su discurso continuó, lleno de falsas esperanzas. Un hombre en la multitud, el que había levantado la barra de metal contra John, vio su oportunidad de venganza y se acercó al líder. Soldado. Gracias. Pero tiene que detener a ese asesino. La voz del hombre estaba llena de resentimiento.
El de la masacre de la escuela. Está aquí, entre nosotros, nos amenazó y trató de matar. No merece ser salvado. Varias voces se unieron al coro de la acusación. ¿Sí? El hombre del traje negro. ¿Dónde está? Deténganlo. El líder de Umbrella levantó una mano, deteniendo la conmoción con un gesto tranquilo. John, observando desde la columna, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire húmedo. El soldado habló de nuevo, su voz baja y serena. No se preocupen, ciudadanos. Ese individuo será detenido. Y ya no se preocupen por su juicio, el líder hizo una pausa dramática, mirando a la multitud con sus ojos reflectantes. Porque será sentenciado a muerte, al igual que todos ustedes. La calma de la declaración fue peor que un grito. La multitud cayó en un silencio total, paralizada por la confusión y el terror. Un hombre intentó preguntar, tartamudeando. ¿Qué está diciendo? El líder no respondió con palabras. Simplemente levantó una mano enguantada. Era una señal. Al instante, los otros 6 soldados, que ya se habían posicionado perfectamente en puntos estratégicos del andén, levantaron sus rifles. No apuntaban hacia las vías o los infectados. Apuntaban hacia la multitud indefensa. Habían creado una trampa de exterminio, asegurándose de que nadie pudiera escapar del fuego cruzado. John vio la monstruosidad del plan. Si intentaba disparar al líder, los otros 5 masacrarían a la multitud. Si disparaba a un soldado, los otros 4 se encargarían de ello. No podía disparar a todos sin arriesgarse a golpear a un civil, ya que la gente estaba demasiado agrupada. Su posición en la columna le daba una visión clara, pero también era una trampa. Sus ojos se posaron en el soldado posicionado en el extremo derecho, cerca de la boca del túnel de llegada. Ese soldado era el más aislado de los 6, y su eliminación era el único movimiento que podía romper la formación. John levantó la pistola suprimida que había estado en su mano izquierda. Cuando el líder bajó el puño y el soldado de la derecha comenzó a llevar el cañón de su arma hacia la multitud, John disparó primero. El disparo de la pistola suprimida fue un fut fuerte y húmedo, un sonido que se ahogó en los gritos de terror. Sin embargo, fue suficiente. La bala de John impactó directamente en el cristal reflectante de la máscara del ojo izquierdo del soldado. El impacto fue seco y letal. La figura del soldado se desplomó contra el concreto sin emitir un sonido, el rifle cayendo con un golpe sordo, mientras la bala perforaba su cerebro. La muerte silenciosa del primer soldado provocó una confusión momentánea. El líder, creyendo que su hombre había iniciado el fuego, rugió una orden ininteligible. Los 4 soldados restantes, excluyendo el líder y el caído, no dudaron. Siguiendo la orden del líder y la señal de inicio de fuego, abrieron fuego contra la multitud. El metal gritó, las balas silbaron, y los gritos de la multitud ahogaron el sonido de los disparos, mientras la masacre había comenzado. John sintió una punzada de rabia fría. Su disparo había sido perfecto, quirúrgico, diseñado para romper la formación antes de que comenzara el fuego. Había fallado. El exterminio había comenzado. El único efecto de su acción había sido convertir el asesinato en caos. Se lanzó fuera de la columna de concreto con una velocidad aterradora. Su MP5 colgaba de su hombro, pero la pistola suprimida en su mano izquierda era ahora su única arma activa, ya que necesitaba su mano derecha para navegar por el terror. El aire estaba saturado de puro terror. Los disparos de los rifles, aunque suprimidos, sonaban como truenos comprimidos en el espacio cerrado. El olor a sangre y pólvora ya se mezclaba con el hedor a humedad del metro. Mientras John se movía, el horror se desplegaba a su alrededor. Vio cuerpos caer como muñecos de trapo. Vio el pánico reflejado en los ojos de un hombre que tropezó justo delante de él, que murió un instante después por un disparo en el pecho antes de que pudiera levantarse. La gente no huía de los soldados. Huía del fuego, corriendo en patrones erráticos y sin dirección, directamente a través de las líneas de visión de John. La masacre se convirtió en un obstáculo táctico. Su objetivo era el segundo soldado de la línea Umbrella, el que estaba posicionado directamente frente a él, con el rifle apuntando hacia el centro del andén. Cubrió los últimos metros hacia el soldado, su movimiento casi una fusión de agilidad y fuerza. A una distancia de 2 metros, John usó su mano derecha para empujar con fuerza a un hombre que tropezaba y que había oscurecido su objetivo. El hombre tropezó, cayendo sobre otro civil, creando una ventana táctica de 1/4 de segundo en el flujo de refugiados. En esa pequeña abertura, John levantó su pistola suprimida. Doble toque. El primer disparo impactó en la base del cuello del soldado. El segundo, apenas un destello después, fue a la parte posterior de su cabeza.
2 ráfagas secas, fut fut. El soldado de Umbrella, el segundo en caer, se quedó inmóvil por un momento, el rifle cayendo ante él. Su cuerpo se desplomó, sin un solo espasmo, uniéndose al caos en el concreto. El líder, que estaba cerca de la entrada principal, había estado monitoreando el campo de tiro. Pero al ver caer a su segundo hombre, y luego la figura oscura que había emergido de la columna, entendió. No era un error civil. Era John Wick. Olviden a los civiles. La voz del líder, amplificada por el megáfono, cortó el tiroteo con un grito agudo de rabia y autoridad. Martillo caído. Lanza caído. Hay un fantasma en la izquierda, cerca de la columna de martillo. Aseguren el objetivo. Dispersión civil, eliminen al sujeto. Al instante, el fuego cesó. Los 3 soldados restantes, el líder y los 2 hombres del flanco izquierdo, dejaron de disparar a la multitud, y los cañones de sus rifles tácticos suprimidos giraron con sincronización mortal hacia John. El caos se detuvo, reemplazado por un silencio repentino e inquietante, solo roto por los gemidos de los heridos y los sollozos de los que se escondían. La multitud, al darse cuenta de que la masacre se había detenido, se apresuró aterrorizada hacia el túnel de entrada, lejos del hombre del traje negro y los 3 soldados enmascarados que ahora se enfrentaban a él. John se quedó en medio del concreto manchado de sangre, su MP5 en la mano derecha, su pistola suprimida en la izquierda. 3 oponentes. Un líder en el centro y 2 soldados bien posicionados en los flancos. El líder de Umbrella dio 2 pasos al frente, sus ojos rojos perforando la oscuridad. Vio la postura fría y calculadora de John, el aura de eficiencia letal que lo rodeaba. El Baba Yaga de Umbrella. Sentencia de muerte por interferencia, siseó el líder. John no replicó. Solo ejecutó un cambio de postura rápido, casi invisible. Su pie izquierdo se movió ligeramente hacia adelante, su peso corporal se desplazó y su MP5 se levantó. El primer soldado del flanco derecho no esperó. Levantó su rifle para disparar. John fue más rápido. Disparó el MP5 en una ráfaga controlada de 2 proyectiles, el primer par dirigido a la cabeza del soldado de la derecha. Las balas de milímetros impactaron directamente en la máscara de gas con un sonido metálico. El soldado se tambaleó, pero antes de que pudiera caer, John no esperó el resultado. El segundo par de su ráfaga de MP5 fue dirigido a las rodillas del soldado, y mientras la figura caía, John lanzó su pistola suprimida con brutal precisión. El arma giró e impactó en el hombro del soldado del flanco izquierdo, una distracción estratégica que le dio a John medio segundo de movimiento. El soldado del flanco izquierdo se movió para interceptar, pero John ya estaba a distancia. Agarró la muñeca del soldado con su mano derecha libre, torciendo con fuerza contra el pulgar. El rifle táctico del soldado cayó con un crujido doloroso de hueso. John no soltó la mano. En su lugar, la balanceó, usando el brazo dislocado del soldado como un látigo para golpear al líder que ahora se había recuperado y estaba apuntando. El brazo dislocado golpeó el rostro enmascarado del líder. El líder gruñó, su disparo se desvió y perforó el techo de concreto. John terminó el movimiento. Con una fuerza abrumadora, jaló el brazo del soldado hacia atrás y, con un solo movimiento de palanca, le rompió el cuello. El cuerpo del soldado del flanco izquierdo se quedó rígido por un momento y luego se desplomó sin vida. Ahora solo quedaban 2. John y el líder. El líder, recuperándose del golpe en la cabeza, volvió a apuntar su rifle. John no le dio tiempo. El MP5 en la mano de John rugió, vaciando el resto de su cargador en el centro de masa blindado del líder. El líder sintió el impacto de las balas de milímetros en la placa de armadura de su chaleco. Eran potentes, pero no penetrantes. Sin embargo, la fuerza de los disparos lo hizo tambalear hacia atrás. El líder disparó a ciegas, fallando a John por 1 metro. John dejó caer el MP5 vacío. El sonido de su mano moviéndose a la parte trasera de su traje, donde guardaba su cuchillo balístico, resonó en el silencio mortal. La batalla, que había comenzado con un susurro, iba a terminar con cuchillo y mano. El líder, al ver a John desarmado y el destello del cuchillo, dejó caer su rifle. El líder sabía que el combate a larga distancia había terminado y que John era un maestro del combate cuerpo a cuerpo. Desenfundó su propia hoja táctica, un pesado cuchillo de combate, y cargó contra John. El choque fue un impacto de acero contra hueso. El líder intentó una estocada horizontal, una técnica amplia y potente diseñada para cortar y penetrar armaduras blandas.
John, usando su cintura, se inclinó bajo la hoja con precisión inhumana, permitiendo que la hoja del líder pasara inofensivamente sobre su cabeza. En el mismo movimiento, John pivotó y usó todo el peso de su cuerpo para dirigir su codo directamente al cristal reflectante de la máscara de gas del líder. El golpe fue devastador. El cristal se hizo añicos con un crujido húmedo, y el líder se tambaleó un paso hacia atrás, gimiendo. El impacto le quitó el aire de los pulmones, pero no detuvo su rabia. La máscara destrozada reveló los ojos del líder, llenos de odio profesional y frialdad absoluta. Su cuchillo se levantó para un tajo descendente. John lo interceptó con su antebrazo, amortiguando el golpe, sintiendo el filo de la hoja cortar superficialmente el kevlar de su traje. No fue suficiente para detenerlo. John deslizó su mano sobre la muñeca del líder y, con una simple presión de palanca en la articulación, hizo que el líder soltara su cuchillo. El arma de combate cayó al concreto ensangrentado. El líder, ahora indefenso, intentó abalanzarse sobre John. Era un hombre grande, cargado de equipo pesado. John no luchó contra la fuerza. Usó el impulso del líder. Mientras el líder se inclinaba, John lo agarró por el cuello y la cintura, girando su cuerpo y lanzándolo por encima de su hombro. El líder de Umbrella se estrelló contra el concreto con una fuerza que sacudió el andén, el peso de su propia armadura castigándolo. Antes de que el líder pudiera siquiera recuperar el aliento, John ya estaba sobre él. John hundió su cuchillo balístico una y otra vez, buscando las costuras flexibles de la armadura, los puntos blandos del equipo, la clavícula, la ingle y, finalmente, el cuello expuesto por el impacto. Los movimientos de John fueron limpios, rápidos, desprovistos de emoción. Cada estocada era la finalización de un contrato. Después de la sexta puñalada, el líder de Umbrella yacía inmóvil, sus ojos expuestos mirando un lugar que John conocía demasiado bien, la nada. John se levantó de los restos del líder. El silencio era total, excepto por el goteo del agua y el llanto amortiguado de los sobrevivientes que se habían arrastrado lejos de la escena de la masacre. 7 soldados de Umbrella yacían muertos en el concreto. El silencio táctico reveló la magnitud del horror. John no había podido evitar la carnicería. El concreto del andén era un campo de batalla recién terminado, una mezcla caótica de cuerpos caídos, pertenencias esparcidas y charcos de sangre oscura. Había frágiles cadáveres de ancianos que no habían sido lo suficientemente rápidos para huir, jóvenes que habían muerto en su desesperación y, lo más crudo, los cuerpos silenciosos e inertes de varios niños que habían sido masacrados sin piedad en la primera ráfaga de fuego. El aire se llenó de nuevos sonidos. Los gritos de angustia de los que buscaban a sus seres queridos, los gemidos agonizantes de los heridos y las órdenes de otros sobrevivientes que, saliendo de su parálisis, se apresuraron a ayudar. Kendo fue el primero en reaccionar. Salió a rastras del refugio de las vías, su escopeta cayendo al suelo. Gritó los nombres de Evelyn y Leo, y al ver que estaban a salvo, se lanzó a la ayuda. Kendo era el único con entrenamiento en primeros auxilios. Su voz se elevó por encima de la miseria, dirigiendo a los ilesos a hacer torniquetes con tiras de ropa rasgada. Levantaba a los heridos, los arrastraba, ignorando la sangre de los soldados. Solo había espacio para el dolor de los civiles. John retrocedió a la base de la columna más cercana. Dejó caer el MP5 y la pistola suprimida a sus pies, pero en lugar de recargar, se sentó pesadamente contra el frío concreto. Sus hombros se desplomaron. La rabia que lo había impulsado se disipó, dejando un vacío helado. Revisó sus heridas con eficiencia profesional. Un par de cortes superficiales del cuchillo del líder en su antebrazo y un hematoma en expansión en su codo por el impacto contra la máscara. Mientras John recuperaba el aliento, notó el cambio en las miradas. Los sobrevivientes que lo habían visto matar, los que momentos antes habían gritado su nombre con resentimiento y miedo, ahora se detuvieron. Sus ojos ya no reflejaban hostilidad o sed de venganza, sino una gratitud silenciosa y conmocionada. Había sido un demonio, sí, pero acababa de matar a 5 demonios peores. Una mujer de mediana edad, de cabello blanco y un vestido manchado de polvo, se acercó lentamente a él. John vio que había estado ayudando a un joven herido. Señor, dijo la mujer, su voz dulce a pesar de estar rota por el horror. Gracias. De verdad, gracias. Nos salvó a todos. John la miró. Su confusión era palpable, una pequeña ruptura en su armadura emocional. 10 minutos antes, querían lincharlo. Ahora, ella le estaba dando las gracias. Solo asintió, incapaz de formular una respuesta. La mujer vio el corte en su antebrazo. Por favor, ¿me permite ayudarlo con eso? Preguntó con la mano extendida. John dudó, pero luego asintió de nuevo. Bien, fue su única palabra.
Ella se arrodilló, con una calma asombrosa en medio del caos. Arrancó un trozo de tela de su propio vestido, lo empapó en una de las botellas de agua restantes y limpió el corte con una ternura casi maternal. «Soy enfermera, o lo era», murmuró, mientras envolvía la tela limpia y la anudaba firmemente, pero sin apretar, para evitar el sangrado excesivo. Eso fue brillante», continuó la mujer. «Muy valiente». Nadie más se atrevió a levantarse. Estábamos cegados por la esperanza. John solo asintió de nuevo. Tenía que detenerlos. Su voz era áspera. «Mi nombre es Emma», dijo, sentándose a su lado por un momento. «John», respondió, lacónico. Se quedaron en silencio compartido. John observó el pandemonio, el dolor, la desesperación. Vio los cuerpos diminutos de los niños, gente que no tenía nada que ver con Umbrella o el infierno de Raccoon City, destrozados por una orden militar. Sintió un peso indescriptible. El mundo era un infierno, y por mucho que matara, el fuego seguía ardiendo. Poco después, Emma se levantó, excusándose. «Tengo que volver a ayudar al muchacho». «Cuídese, John». Se fue sin esperar una respuesta. En ese momento, sintió un movimiento. Evelyn y Leo habían salido del túnel y, al ver que Kendo estaba ocupado levantando a un hombre pesado, se acercaron a John. Se detuvieron a su lado. El niño y la niña, silenciosos y temblorosos. Leo rompió el silencio primero, no con palabras, sino con un acto de pura necesidad infantil. Se acercó en silencio y abrazó el costado de John. Su pequeño rostro se hundió en la tela blindada del traje. John notó el temblor de su cuerpo y las lágrimas silenciosas cayendo sobre su chaqueta. Evelyn, aunque mayor y más consciente de la imponente figura de John, no pudo evitar seguir su ejemplo. Se acercó al otro lado de John, su pequeño cuerpo sollozando. «Tenía tanto miedo, señor Wick», susurró Evelyn, su voz ahogada. «Tenía tanto miedo de que le pasara algo a mi papá. Es que, es mi padre y mi madre a la vez. No tengo a nadie más». Al escuchar esas palabras, el corazón de John, que había estado congelado durante años, sintió una dolorosa calidez contraerse. Eran palabras que conocía demasiado bien, la misma sensación de pérdida y la misma dependencia brutal. Con una ternura que no se había permitido en mucho tiempo, John colocó una mano grande y cálida en la espalda de Evelyn, apretándola suavemente. Hizo lo mismo con Leo, envolviendo al niño en un gesto de consuelo. No dijo nada, pero el contacto fue la única respuesta que importaba. Después de un minuto, el llanto cesó. John mantuvo su mano en la espalda de Evelyn hasta que sus temblores disminuyeron. La escena era la de un hombre que no sabía cómo dar consuelo, pero lo estaba intentando. Finalmente, se separaron. «Tenemos que irnos», dijo John, su voz baja. «Ahora». Se giró hacia las vías, pero antes de que pudiera dar 3 pasos, un fuerte traqueteo metálico resonó desde el túnel. No era el sonido de los pasos arrastrados de un infectado, sino el inconfundible y esperado estruendo de un tren en movimiento. Una ola de alivio frenético recorrió a los sobrevivientes. La desesperación se transformó en energía organizada. Los gritos de dolor se convirtieron en gritos de urgencia. «El tren. El tren viene». La gente, incluidos los heridos menos graves, se movió con renovada fuerza. Los ilesos comenzaron a cargar a los heridos más graves, arrastrándolos y llevándolos en sus espaldas hacia el borde del andén. El caos se convirtió en una sombría danza de cooperación. Los que se habían atacado momentos antes ahora trabajaban juntos para arrastrar los cuerpos lisiados lejos de la masacre reciente, hacia la promesa de escape. John observó con calma. Era un hombre de acción solitaria, pero respetaba la voluntad colectiva de sobrevivir. Recargó metódicamente su MP5, la culata presionada contra su hombro para asegurar el cargador. Luego, recogió la pistola suprimida que había tirado durante la pelea y la enfundó. El tren, un vehículo utilitario oxidado y sucio de la corporación Umbrella, irónicamente, el mismo símbolo de su perdición, se detuvo con un chirrido. Kendo estaba en la puerta del vagón, su camisa ya rasgada para hacer vendajes improvisados. Sus manos estaban cubiertas de sangre, pero su rostro reflejaba una inmensa gratitud mientras cargaba a un anciano. Kendo se aseguró de que Evelyn y Leo subieran al tren y se sentaran a salvo, lejos del flujo de los heridos. Después de unos 10 minutos, el andén estaba casi vacío de sobrevivientes. Solo quedaban los cuerpos silenciosos y la sangre. Kendo se acercó a la puerta del tren, mirando a John, que todavía estaba parado en el centro del andén manchado, un ancla oscura e inamovible. Evelyn y Leo estaban justo detrás de Kendo, sus rostros pequeños y serios. «Señor Wick», dijo Kendo, su voz baja y cargada de emoción. «Suba. Todavía queda sitio».
Sin usted, habríamos muerto en esa tienda, o peor, aquí. John negó lentamente con la cabeza. No puedo ir. Tengo algunas cosas que atender. Kendo asintió. Entendió que, para un hombre como John, algunas deudas no podían pagarse huyendo. Cuídese, John. Cuídalo a él, respondió John, sus ojos fijos en Leo. Kendo asintió, luego miró a Evelyn con un tono ligero, rompiendo la tensión. Oye, Evelyn, parece que tú y Leo se llevarán bien en este viaje. Evelyn, con las mejillas sonrojadas ante la mención de Leo, desvió la mirada y solo murmuró un tímido sí, papá. Kendo se giró de nuevo hacia John. Se quitó la correa de su escopeta de corredera del hombro. Tómala, dijo, ofreciéndole el arma. Tengo a mi hija, mi misión ha terminado. Tú, probablemente la necesites más. John aceptó el gesto. La escopeta, pesada y familiar, se sintió bien en sus manos. Kendo le entregó una caja de cartuchos de munición. Vete, dijo John. Kendo subió al tren. Justo antes de que el conductor cerrara la puerta de golpe, Kendo y los dos niños se asomaron. Evelyn y Leo, juntos, levantaron las manos y se despidieron con un último adiós silencioso. El tren comenzó a moverse, lento al principio, luego más rápido, tragado por el oscuro túnel. John se quedó solo. La luz de emergencia continuó parpadeando sobre los cuerpos inertes de los soldados de Umbrella. Los charcos de sangre se coagulaban lentamente en el concreto, la brutal evidencia de la masacre. John estaba en un silencio ensordecedor, ahora más solo que nunca. El tren se había llevado consigo la única razón por la que había dudado en su camino. Cargó metódicamente la nueva escopeta, el sonido del metal deslizando un cartucho en la recámara resonando en el vacío. Ahora, su misión era todo lo que quedaba. Miró la mancha de sangre del líder de Umbrella. La única forma de detener el fuego era encontrar al incendiario. John levantó la vista hacia el techo de la estación. Umbrella estaba debajo de la ciudad. Necesitaba un mapa, una ruta, un punto de acceso. Recordó las palabras de Gil Valentine, mencionando que el jefe de policía, Brian Irons, probablemente estaba más involucrado en los secretos de Umbrella de lo que admitiría. Antes de la infección, el departamento de policía, RPD, habría sido una colmena de policías, un objetivo imposible para él, con su rostro potencialmente en todas las bases de datos. Pero ahora, la ciudad era un páramo. El RPD probablemente estaba en ruinas, lleno de sobrevivientes desesperados o totalmente abandonado, el lugar perfecto para buscar pistas sobre un posible acceso de servicio a la infraestructura subterránea de Umbrella. Era la única opción que se le ocurría en ese momento. John se puso de pie. Se colgó la nueva escopeta en un hombro y el MP5 en el otro. Desenfundó su pistola suprimida, sosteniéndola firmemente mientras se dirigía hacia la salida. Fue entonces cuando vio la sombra proyectada por un imponente vehículo, abandonado por los soldados de Umbrella. Era un Humvee blindado de color negro profundo, manchado de polvo y sangre. John sonrió, una mueca casi imperceptible. Bueno, al menos no tendré que caminar hasta la estación de policía. Antes de subir, sacó su teléfono satelital. La pantalla tenía unas grietas, cicatrices de las recientes batallas. Marcó el número de Gil. Sin respuesta, solo el tono muerto. John suspiró. Todavía sin contestar. Probablemente lo perdió, pensó. Justo cuando su mano se posó en la manija de la puerta blindada del Humvee, sintió pasos. El sonido no era el lento arrastre de un infectado o el movimiento pesado de un humano asustado. Era un paso deliberado, ligero, acercándose sin esfuerzo desde la oscuridad. Casi por instinto, John se agachó y levantó su pistola suprimida hacia la fuente del sonido, moviéndose con la velocidad silenciosa de un fantasma. El destello intermitente de una lámpara reveladora iluminó una silueta que se movía con una gracia sobrenatural entre las sombras. Era ni más ni menos que Ada Wong. A pesar del caos, ella se mantenía impecable. Llevaba un vestido de cóctel, una visión incongruente de alta sociedad en medio de la destrucción. Sobre él, tenía una gabardina de un intenso color escarlata que la cubría como un escudo. Sus botas de tacón alto, a pesar de ser completamente imprácticas para la situación, no parecían ser un impedimento, y se movía con una fluidez sin esfuerzo. A diferencia del resto de los sobrevivientes, su cabello negro estaba recogido en una pulcra cola de caballo, ni un solo mechón fuera de lugar. Ada se acercó lentamente a John, levantando sus manos abiertas en señal de rendición, su rostro juguetón. ¿Alguien no está contestando las llamadas del legendario John Wick?, dijo, su tono juguetón y lleno de descarada confianza. John, sin bajar la pistola, entrecerró los ojos. Su voz era un gruñido. ¿Quién eres?
Ada bajó las manos, cruzándolas sobre su pecho con exasperante calma, ignorando el cañón del arma apuntando a su rostro. Sus ojos se encontraron con los de John, una mezcla de astucia y conocimiento ancestral. Vengo de parte del Continental y todo lo que sabes, replicó con calma. La Mesa Alta quiere ayudarte a aniquilar a Umbrella.